esta ordenanza que se nos ha dado a nosotros los cristianos, y es la Santa Cena, le llamamos Santa Cena, y lo único que es requisito es que cada uno de nosotros que vayamos a formar parte de ellos, primeramente hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y como segundo requisito que seamos bautizados. Así que si usted no cumple con esos dos requisitos, por favor absténgase de ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermano, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice la palabra de Dios así, hermano, en el capítulo 11 y el versículo 26 y 27 dice: así pues, todas las veces que comiere este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el 27, mire lo que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar un minuto de nuestro tiempo, hermano, para orar al Señor. Si usted tiene algo en la cual usted debe de entregar al Señor, por favor, hágalo en este momento. Señor, te damos las gracias por este momento sagrado, Señor, que hemos de compartir el pan y el vino, Señor, que son símbolos, Señor, de lo que tú entregaste por nosotros en esa cruenta cruz, Señor. Esa sangre, Señor, preciosa, esa sangre, Señor, que no solamente limpia, sino que quita el pecado de toda la humanidad, Señor. Aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor, y que hemos conscientemente, Señor, hemos dicho: Señor, perdóname. Señor, estamos acá, Señor, para que tú perdones nuestros pecados. Señor, que nos tomes como tus hijos, Señor, y que de esta manera podamos vivir una vida sagrada y consagrada ante ti, Señor. Por favor, recibe nuestras cargas, Señor. Recibe nuestros pecados, Señor, porque lo entregamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y recibimos ese maravilloso don de la gracia que tú nos has otorgado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. ¿Pueden pasar, amados hermanos? El versículo 23 nos dice de la siguiente manera, hermano: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo vamos a comer el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este sacrificio maravilloso que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. No habría oro, Señor, no habría cosas materiales, Señor, incluso con nuestra vida, Señor.
no pudiésemos pagar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, por amor a nosotros, Señor. Solamente queda, Señor, servirte. Solamente nos queda, Señor, tomar ese privilegio tan grande de poder, Señor, hablarles a los demás, Señor, acerca de esta gracia que por gracia hemos recibido, Señor, este don maravilloso. Te pedimos, Señor, que sean nuestras vidas, Señor, de olor fragante ante ti, Señor. Y que con nuestro testimonio, Señor, nosotros podamos siempre, Señor, glorificarte. Que con nuestro testimonio podamos, Señor, hablar de nuestras vidas que son, Señor, primeramente limpias con tu sangre maravillosa. Y luego, Señor, entregadas totalmente a ti, Señor, consagradas. Te agradecemos por todo ese sacrificio, Señor, por ese dolor inmenso que sufriste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y llegó el momento, ¿verdad?, más esperado por todos, y es el de escuchar palabras, así que yo espero que usted tenga un corazón humilde para esto. El tema de hoy se titula Perfil de un servidor de Dios. Pastor. Gracias, hermano, y perdone, pero se va a volver a poner de pie, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. Ejercicio, hermano, ejercicio, necesitamos un poquito. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a estar abriendo el libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 2, hermanos, del 19 al 21. Vamos a leer todos unánimes en unísono para que se escuche. Dice la palabra de Dios así, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo, por favor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar. Dios amado, gracias una vez más por su palabra. Haga la rema en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser prácticos, que no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores de su palabra, Señor. De nada sirve, Señor, el conocimiento cuando no se pone en práctica. Le pedimos que cada persona acá, Señor, pueda poner su debida atención, Señor, a su palabra, y que podamos, Señor, discernirla, Señor. Y le pedimos también, Señor, que nos ilumine, Señor, con esa gracia, que nos dé sabiduría para entenderla, Señor. Y que podamos de esta forma, Señor, ser personas diferentes. Que podamos glorificar su nombre con nuestro testimonio, Señor. Y que podamos, Señor, dar el ejemplo a los demás con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar asiento. Estaba leyendo acerca de los requisitos para hacer, por favor me pasa la siguiente página, los requisitos para hacer del servicio secreto. Si usted ve esta imagen, usted puede ver las personas que están ahí, ¿verdad? Que son, no solamente son militares, no solamente han sido adiestrados militarmente, sino que hay algunos requisitos que deben de cumplir. Y me di a la tarea de buscar cuáles eran esos requisitos, algunos de esos requisitos, y se le va a sorprender a usted. Son a veces cosas básicas como que sean, ¿verdad?, ciudadanos americanos, que tengan de 21 a 37 años de edad, poseer una licencia de conducir, ¿verdad?, que tengan buena visión. Pero hay algunas que me llamaron la atención y dice, no tener marcas visibles en el cuerpo, ¿verdad? No tener, ni ellos, usted los va a ver, no se les ve tatuajes, ¿verdad? No se les ve que tienen piercing, no se les ve que tienen. Entonces usted se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué es que? Porque hay un propósito para ello. Entre las cosas que yo vi es que, por ejemplo, dice, el servicio secreto prohíbe a los empleados tener, dice, marcas visibles, dice, incluyendo, pero no está limitado a tatuajes, artes de cuerpo, ¿verdad? Y branding, cosas, ¿verdad?, que puedan de alguna manera verse mal. Entonces usted se preguntará por qué. Hay
hay otros tipos de requisitos que piden. Por ejemplo, dice tener una excelente salud y condición física. Ellos tienen que tener estas cosas. Entonces, pero hay algo que me llamó mucho la atención y dice esto que es un requisito que creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Estaría dispuesto a hacerlo así tan fácil. Dice, estar dispuesto a morir en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuántos dicen voluntarios? No hay voluntarios. Porque muchas veces, hermano, tomamos las cosas, ¿verdad? Usted se imaginará para un puesto, si usted no sabe, hermano, pero uno de las cosas para las cuales ellos son contratados es porque si ellos cuidan a personas muy importantes. De hecho, es lo que se llama, es el carro del presidente, ¿verdad? De los Estados Unidos. La bestia, creo que así le llaman, la bestia. Pero ellos cumplen con esos requisitos y fíjense, en el caso, por ejemplo, ya se han visto, ¿verdad? En el caso de Ronald Reagan, en el caso de varios otros presidentes en la cual han sido, se les ha disparado. Si la vida de esta persona a la cual ellos están pasando, si por ejemplo les van a disparar a ellos, ¿qué cree usted que ellos hacen, por ejemplo, para que esa persona no muera? Ellos se ponen, o sea que ellos se capacitan tanto, hermanos, que tiene que haber aquella voluntad de poder, de querer morir para que esa persona viva. Es un poquito contradictorio a el mismo instinto que usted y yo tenemos. Si usted y yo vemos peligro, ¿qué hacemos? Yo creo que si yo estoy ahí, hermano, y veo que le van a disparar a este señor, yo soy el primero en correr, ¿verdad? Por el instinto que es así, tenemos el instinto de conservación. Pero a estas personas, hermanos, se les enseña de que, y es algo mental, fíjense, de que tienen que tener ellos la capacidad y la voluntad de incluso morir cuando ellos cumplen su obligación. Ahora bien, esto y cada uno de nosotros como hijos de Dios, maduros que somos, ¿verdad? Tenemos esa idea, hermano, de que cuando llegamos a una madurez espiritual, nosotros sabemos, hermano, que el estar inactivo no es de Dios. Es decir, ya como cristianos, el venir solamente a la iglesia, solamente ser espectador, ya no es lo nuestro. Siempre queremos hacer algo, fíjese. Siempre el que ya hemos alcanzado cierta madurez, hermano, siempre servir a Dios, hermano, lo hacemos no solamente porque nos nace hacerlo, lo hacemos de corazón, sino también, hermano, porque es la mejor manera de mostrarle a Dios lo agradecidos que estamos. ¿Por qué? Por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también así, hermano, como esa madurez que tenemos ya para hacer y decir eso, ¿verdad? Sabemos de que ¿a cuántos del Señor puede ocupar? En este grupo de personas que vemos, ¿a cuántos el Señor puede ocupar? ¿O cuántos podemos ser utensilios para Dios? ¿Cuántos? Todos. Ahí inclusive a los niños, a los jóvenes, Dios los puede utilizar. El problema es que, fíjese bien, no parecería contraproducente, pero Dios puede ocupar a cualquiera, ¿verdad? Dios nos puede utilizar, pero no cualquiera puede servir a Dios. Es muy diferente. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios escoge a quienes. Dios elige a los que Él va a escoger. Pero muchas veces pensamos nosotros que para ser escogido por Dios tenemos que estar capacitados. Y es un error, ¿no? De hecho, ¿qué tan capacitados estaban? Y hoy hablamos de eso, los apóstoles cuando Jesucristo los escogió. No tenían más, ¿qué era lo que ellos sabían hacer? Pescar únicamente. Pero si usted se da cuenta que el Señor dice su palabra literalmente, que Él de lo más vil del mundo, dice el libro de Romanos, escogió a los que ¿qué? A los débiles, a las personas insensatas. Fíjense que de hecho la palabra de Dios llama a los discípulos que eran del vulgo. O sea, del vulgo son aquellas personas, hermanos, que están allá en la esquina de nuestras colonias, ¿verdad? Que están diciendo malas palabras y chistes y vicios. Esas son las personas del vulgo. Y dice la palabra de Dios que los discípulos eran de esa categoría. Pero cuando Dios escoge, hermano, a ciertas personas, no los escoge por su condición social, no los escoge por su condición raza. Dios escoge a quien Él quiera. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que tener? Aquí hemos mencionado dos cosas que usted y yo necesitamos para servir a Dios. ¿Qué son cuáles? Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, que ahí viene la disposición. ¿Y qué más?
disponibilidad. Si usted tiene esas dos cosas, usted va a ser un buen servidor de Dios. Pero yo quiero mencionarle en esta mañana, en esta tarde ya, cuáles son esas cosas, hermanos, de las cuales Dios quiere que usted y yo tengamos como cualidades para servirle. Y aquí va la primera. Dios usa, fíjese, instrumentos de la manera que Él quiere. Por favor, pásenme las slides. Dios usa a sus instrumentos como Él quiera. Véase lo que dice en Timoteo 2:21, que ya lo leímos. Dice, hermano, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles son las cosas de la cual debemos de limpiarnos, hermano? Dice la Escritura, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificada. Usted vio que el versículo menciona de que en nuestra casa tenemos diferentes instrumentos, diferentes utensilios. Dice que unos sirven para honra, pero otros instrumentos sirven ¿para qué? Para deshonra. Me viene a la mente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando, no sé si algunos de ustedes la han hecho de mecánica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos ese cubo que era para ese tornillo que estábamos buscando? ¿Cómo usted se siente? Frustrado, hermano. Con Lucas me pasa cada rato porque a mí me gusta ser muy ordenado. Yo si saco las herramientas, ¿verdad? De la caja, yo trato de dejarlas ahí. Y mi hijo, como está en ese proceso, ¿verdad? De que deja a veces los jóvenes piensan así, ¿verdad? Voy a empezar algo, pero ¿qué dicen? Mañana lo termino. Y ese mañana no llega. Y pasa un mes y eso está sin hacerse, ¿verdad? Porque no. Entonces, al menos que nosotros estemos presionando, mira, tienes que hacer esto. Pero cuando nosotros, hermanos, vamos a necesitar un instrumento, ¿cómo queremos que esté el instrumento? Hermano, que esté, nosotros en nuestra cultura hispana, hermanos, somos muy desordenados. Fíjense que como costumbre a veces tenemos de que no, a usted que creo que le ha de pasar muy seguido, que usted anda buscando las llaves. ¿A quién no le ha pasado eso? Que anda buscando las llaves y la cosa es que usted tiene que salir, tiene que ir a trabajar y no encuentra las llaves, ¿verdad? No encuentra las llaves. Hermano, ¿y sabe lo que hacen los japoneses? Los japoneses, hermano, ellos son gente que ellos no pasan por este tipo de problemas. Somos nosotros, tenemos una cultura muy desordenada. Dejamos las cosas donde quiera y después las andamos buscando. Dejamos los lentes donde quiera, luego los andamos buscando. Dejamos todas las cosas, hermano, en un lado, ¿verdad? Donde no van, fíjese. Y, hermano, son malas costumbres. Otra costumbre que usted va a mirar, por ejemplo, en los asiáticos, es que cuando usted va a sus casas, ¿qué tiene que quitarse? Los zapatos. ¿Por qué? Porque tiene algo que ver con limpieza, tiene algo que ver con higiene, fíjese. Y a veces nosotros, es que me da pena que los hermanos, si es suya la casa, hermano, usted puede pedir, hermano, ¿verdad? ¿A quién le va a molestar? A mí no me molesta, ¿verdad? Pero tenemos la costumbre, hermano, de ser personas que no tenemos orden para hacer las cosas. Y cuando yo voy a hacer algo, fíjese, voy a arreglar algo, me gusta que donde yo dejé algo, ahí debe de estar. Pero ¿qué pasa cuando yo voy y no encuentro donde yo dejé lo último? ¿Qué cree que digo primero? ¡Lucas! Porque ya sé que Lucas es el que toca las cosas. Porque estas muchachitas no se meten con herramientas y nada de eso. Entonces, Lucas. Y entonces yo hace, Lucas lo movió. Y a veces Lucas, ¿qué cree usted que Lucas me dice? I don't do anything. Yo no lo toqué, papi. ¿Y qué le digo yo? ¿Qué le digo yo? Lucas, solo tú y yo. Entonces, ¿cuál es la deducción más lógica? Que si yo no lo toqué, sí fue Lucas, ¿verdad? Entonces, tratemos de usar el razonamiento. Entonces yo le digo, Lucas, no me podés inventar cualquier excusa que digas, pero yo sé que tú lo agarraste y tú no. Y eso me pasó recientemente, porque estábamos haciendo algo y un cubo, ¿verdad? Que es que yo lo había. No, papi, es que no estaba ahí. Entonces, no, porque yo sé cómo dejo mis cosas, hermano. Entonces, Dios utiliza los instrumentos, pero ¿qué tienen que tener los instrumentos? Usted tiene que ver esos instrumentos que están ahí para ser útiles, hermano. Porque ¿de qué sirve un instrumento si no está dispuesto? Dígame. ¿De qué le sirve a usted? Y a veces ha pasado en mi casa que hay 4 carros, hermano, pero a veces ninguno sirve. De carros viejos, ¿verdad? Que tengo, le digo para que sepa, y a veces me preguntan, no sé, pero ¿por qué compraste un carro? Porque compré un carro igualito a la camioneta del mismo año y todo. La camioneta se ha arruinado, pero ¿de dónde saco yo las piezas? Del otro carro.
Entonces me ayuda. Y voy procurando, ¿verdad? Y ya me ha pasado, ya le pasé piezas de uno para otro, entonces así voy. Pero lo que yo le digo, hermano, es que Dios utiliza, fíjese bien, los instrumentos, pero esos instrumentos tienen que estar dispuestos, tienen que estar a la orden del día para que Dios nos utilice como Él quiera. Dígame usted, hermano, el cuidado que debe de tener, imagínese un mecánico, un médico, por ejemplo. Imagínese que a la hora de rajar a alguien, ¿verdad? Le pone la anestesia y luego, ¿verdad? Empieza a preguntar él por el bisturí, y aquel hombre ya con anestesia, que usted sabe que la anestesia tiene su tiempo de efectividad. Entonces, ¿qué pasa si este hombre, quizás la enfermera por no poner atención, me agarró el bisturí y se lo pasó por otro lado, ¿verdad? Y lo dejó en otro lado? ¿Qué hace el médico? Entonces, con esto nos lleva a nosotros, hermanos, a deducir, hermanos, que nosotros debemos de pensar en el cuidado que tiene Dios para utilizar esos utensilios. Los tiene que tener a la mano, a su disposición. Los tiene que tener, hermano, con esa disposición en la cual nosotros, es la urgencia. Imagínese de que usted necesite las llaves, por ejemplo, usted tiene que ir a trabajar. Por cierto, a mí ya me ha pasado, fíjense que la otra vez buscando una llave para abrir el portón, o sea, el carro estaba bien y todo, pero el portón que tenemos se le había dañado el remote, ¿verdad? Entonces, para que no se podía abrir de otra manera, no tenía la llave para abrir el motorcito que abre el portón, entonces no podía salir, y pasé exactamente 45 minutos, hermano, tratando de ver qué hacía. Hasta lo último que fue que tuve que desarmar el remote para poner una batería, porque eso era lo que faltaba. Y después me doy cuenta que no era la batería del remote, sino que era que un día antes había llovido y creo que se había ido la luz y era un breaker, era un fusible que se había dañado. Entonces hay 45 minutos para algo que no me sirvió para nada. Pensé que era el remote ese, pero al final era un fusible. Solamente tenía que subir la palanquita y eso era todo. Entonces, hermano, Dios, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 9:15. ¿Lo tenemos, por favor? Mire lo que dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A dónde es que Dios nos va a mandar, hermanos? Cuando nosotros nos ofrecemos como sus siervos, nos va a mandar a lugares que no conocemos, nos va a lugar. Imagínense a quiénes le iba a hablar, a esa persona que Dios había escogido. Le iba a hablar a reyes. ¿Se acuerda el mensaje de esta mañana? Dios muchas veces interrumpe nuestros planes. ¿Para qué? Para llegar a hacer grandes cosas. ¿Saben lo que Dios dice en el libro de Proverbios acerca de la araña? ¿Qué pasa con las arañas nosotros cuando las vemos? Algunas hermanas tienen aracnifobia, ¿verdad? Que eso les molesta ver las arañas, les da fobia. Entonces, pero una araña, dice la Escritura, hermano, que esa que tú pisas con la planta de tus pies, ¿a dónde es que la vemos también? La vemos en palacios de reyes, dice la Escritura. Mire qué poemas tan bonitos. Pero cuando Dios interrumpe algo en nuestras vidas, hermano, acordémonos de que es siempre para darnos algo mejor o para ponernos en una mejor situación. Muchas veces pensamos que el servir a Dios, ¿verdad?, nos quita tiempo. A veces pensamos que el servir a Dios nos quita a nosotros la capacidad de poder estar con nuestra familia, estar en un lugar cómodo. Pero, hermano, cuando nosotros damos nuestra vida a Dios, recuérdense, si nosotros éramos esclavos para el mundo, ¿qué somos ahora para Dios? ¿Responda? Un instrumento. Somos instrumentos, pero la palabra de Dios dice literalmente que somos esclavos de Cristo, hermano. O sea que ya nosotros ya no nos podemos ir de vacaciones en el sentido cristiano. Ya no podemos decir, ¿verdad? No, yo vengo al otro año a la iglesia de nuevo. No, ya somos esclavos de Cristo. ¿Y un esclavo cuántos derechos tiene? Nada. Ninguno. Entonces cuando Dios nos manda a hacer algo, hermano, es mejor decir, como dijo Isaías, heme aquí estoy, Señor. Entonces Dios utiliza, hermano, recuérdense, sus instrumentos, pero quiere que estén dispuestos. A veces nosotros queremos contar con algunos miembros de la iglesia, pero hay tantas excusas. Hermano, no puedo, no me queda el tiempo, ¿verdad? Y hacemos tantas excusas, hermano, fíjense bien, para servirle a Dios. Porque ¿cuál es el objetivo de nosotros como iglesia? Recuérdense, y hemos hablado de esto muchas veces,
adquirir el conocimiento, que la iglesia siga avanzando, no solamente en conocimiento, pero también ¿para qué? Para pregonar el evangelio, hermano. El evangelio necesita ser escuchado. Entonces, número uno, Dios usa ese instrumento. ¿Y cuál es cómo deben de estar sus instrumentos? Dispuestos y disponibles. Nunca diga no a Dios. Nunca diga no a un cargo de la iglesia que usted lo puede hacer. Nunca, hermano, niegue ese privilegio, porque lo que sucede también es que muchas veces lo tomamos como un trabajo para servirle a Dios. Y no es, fíjese, un trabajo. No es un trabajo, es una virtud, hermano, es un privilegio que nos lleva a nosotros, hermano, a grandes proezas, a hacer grandes obras para Dios. Número dos, hermano, Dios usa a los guiados por el Espíritu. Es otro requisito. Una persona que sirva a Dios tiene que ser guiado por el Espíritu. De otra manera, nosotros solamente vamos a estar haciendo un show. Si no tenemos como guianza el Espíritu Santo, hermano, solamente será un circo el que vamos a estar haciendo. Miren lo que dice el libro de Hechos 13:4. ¿Qué es lo que nos dice? Hechos 13:4, por favor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿por quién fueron enviados? Por el Espíritu Santo. Dice, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hermano, obviamente, si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser su actitud para con las demás personas, con los hermanos? ¿Cómo va a ser usted? Buena. Una persona, hermano, que siempre va a tener, ¿qué para con los demás? Va a tener amor para empezar, hermano. Usted va a cumplir con los 9 frutos, 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, que son ¿qué? Amor, benignidad, gozo, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Y dice la Escritura, contra las cuales no hay ley, porque nadie puede obligarle. Es decir, cuando usted viene a Cristo, Dios le da esas virtudes para que usted las haga propias. Ya llegan a su corazón. Una persona que andaba, por ejemplo, con un mal carácter antes de conocer a Cristo, cuando le conoce, es una persona diferente. ¿Se da cuenta porque dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura? Claro que tiene que haber un cambio, hermano. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué ha cambiado de usted cuando recibió a Cristo Jesús? Si usted me dice, hermano, mire, de mí solo ha cambiado, ¿verdad? Que ya estoy más viejo. Puede hacer algo, pero tiene que haber un cambio en su vida, hermano. Usted ya no puede ser la misma persona que era antes. Y ese es el problema, porque la religión nos hace pensar de que, mira, no importa cómo seas, con tal de que vengas a la iglesia, eso le place a Dios. Eso no es cierto, es contradictorio. Tiene que haber un cambio en usted. Amén. Tiene que haber una nueva vida. Le dijo a Nicodemo, ¿qué fue lo que le dijo a Nicodemo cuando él vino a preguntar? Y recuérdense que Nicodemo era un religioso, era un publicano, dice la Escritura. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesucristo, ¿qué debo de hacer? Le dice, para ser salvo. Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y todavía viene y él le pregunta, como no entendía qué él le preguntaba, él pensaba de que, y le dice literalmente, pero yo cómo voy a nacer de nuevo metiéndome en el vientre de mi mamá. Y Jesucristo le dice, mira, por no decirle otra palabra, ¿verdad? Por no decirle, te estoy hablando de cosas, palabras humanas, y si te hablara cosas celestiales, espirituales, no las entendieras todavía. Entonces, hermano, es importante que usted sepa que usted tiene que haber un cambio suyo que sea de adentro hacia afuera. Amén. No es de afuera hacia adentro. El mundo no lo va a cambiar a usted. La iglesia no lo va a cambiar a usted. El pastor no le va a cambiar a usted, hermano. Usted puede venir a la iglesia 40 años y ser la misma persona. Amén. No cambiar. Entonces, es de adentro hacia afuera que Dios hace ese cambio. Entonces, como nos dice Hechos 13:4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hermano, Dios no va a utilizar a aquellos que son guiados por sus instintos y sus emociones. Hay personas en las iglesias muy sentimentales, ¿verdad? Que me dijeron esto, ¿verdad? No me vieron bien. Hermano, mire esos sentimientos. Déjeme decirle, hermano, nosotros nunca vamos a honrar a Dios con nuestros sentimientos. Cuando usted es un hijo de Dios, usted va a tener que pasar y soportar pruebas. Esta semana estábamos hablando con mis hijos acerca de lo que es soportar y tolerar. Son dos cosas muy diferentes. La palabra de Dios nos manda a nosotros a soportándonos unos a otros.
Pero ¿por qué no dice tolerándonos unos a otros? Porque el tolerar implica que nosotros debemos de, pobrecita la hermana, ¿verdad? O el hermano, ¿verdad? Pobrecito el hermano. Hermano, la palabra de Dios nos manda a nosotros a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Los sentimientos, hermano, mire, si usted se molesta por cualquier cosita, se va a molestar por todo. La palabra de Dios, una de esas virtudes de la cual estábamos hablando, es paciencia. Usted no se tiene que molestar simplemente porque a alguien no le va bien. Hay personas que simplemente porque no le saludan en esa iglesia no me saludan. Salude usted si no le saludan. Hermano, hay personas que se quejan de todo, de cualquier cosa. Y está bien, pero provea soluciones. El problema no es que usted se queje, el problema es que usted no provee soluciones. Y muchas veces, hermano, nos podemos ir por la vida teniendo un abanico de quejas, pero cero respuestas, cero resoluciones. Dios no utiliza a las personas que son guiadas por sus intereses personales. Dios no utiliza a las personas, hermano, que por sus expectativas de otros. Como me dio bastante gracia lo que decía el mensaje, ¿verdad? En la agenda, ¿verdad? Que en la iglesia no vamos porque ahí es pura gente hipócrita, ¿verdad? Pero hay lugar para alguien más, ¿verdad? Para uno más, el de ahí o en otro lugar, ¿verdad? Porque, hermano, este es un hospital. La iglesia es un hospital. Alguien que me levante la mano que diga que es perfecto. ¿Alguien que levante la mano que es perfecto? Nadie. Este es un lugar donde usted y yo venimos a escuchar palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque venimos cargados, hermano. Venimos necesitados, venimos con un vacío. Algo nos pasó en esta semana. Algo nos ha estado pasando este mes. Algo nos ha estado pasando este año. Tenemos algo, ¿sabe? El apóstol Pablo, hermano, tenía un problema. Él habla de un aguijón que él tenía. No se sabe el aguijón de la cual se hablaba, ¿verdad? Pedro tenía un aguijón de la misma manera. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, hermano. De que Dios no le interesan, y perdone la expresión, pero a Dios no le interesan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuando usted viene a Dios, sus emociones quedan a un lado. Mamá, hoy no quiero ir a la iglesia porque no me siento bien ahí. Es que no es para que usted se sienta bien. Qué bueno que si usted lo hace, nosotros como iglesia debemos de hacer lo mejor para que usted se sienta bien. Pero no es ese el propósito, hermano. Es que usted venga a escuchar palabra de Dios y usted sea una persona regenerada. Esto no es Facebook, me gusta, no me gusta, ¿verdad? Tuvieron que quitar ese feature, ¿verdad? Esa cosa de que usted ponía, por ejemplo, algo en Facebook, ahora ya no se ve, pero antes se veían las cantidades de personas que ponían que a usted no le gustaba, una manita abajo, ¿verdad? Y el que creo que hoy tiene todavía la opción, la quitaron, ¿por qué? Porque mucha gente se ofendía porque no le gustaba. Hermano, hay un problema que se ha creado en nuestra sociedad, y es que todo el mundo anda buscando aprobación social para quedar bien con la gente. La iglesia no debe ser eso. La iglesia, de hecho, hermano, si la iglesia no le confronta con su pecado, eso no es iglesia. La iglesia de la cruz de Cristo, recuérdense, siempre va a ser ofensiva para muchos. La cruz de Cristo, hermano, siempre ha sido, hermano, ofensa para muchas personas. Entonces decía Pablo, hermano, yo no pretendo ganar el favor de la gente. ¿Por qué? No queremos quedar bien con usted, queremos quedar bien con Dios, glorificar a Dios. ¿Y sabe qué? Glorificando a Dios, vamos a hacer lo correcto para con usted. Usted se va a sentir bien porque le vemos a usted como individuo también que necesita la palabra de Dios. Pero no vamos a contumerear, no se trata de eso. No se trata de ser una persona, ¿verdad?, apática. Por lo contrario, se trata de que usted vea amor en esta iglesia. Y en el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, vamos perfeccionándonos. No somos perfectos, pero vámonos perfeccionando. Mire lo que dice la Escritura en Hechos 15:22. Si me ponen, por favor. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, hermano, Dios nos escoge a nosotros. ¿De dónde? Del montón. Dios nos escoge a nosotros no porque seamos bonitos, no porque tengamos apariencia, ¿verdad?, de jefes, no porque tengamos
ciertas cualidades físicas. No. ¿Por qué nos escoge Dios? ¿Cuál es el domain, verdad? Esas cualidades que ve Dios en nosotros cuando nos escoge. Tiene que ver algo especial. Pero si somos del montón, como usted ve ahí, ¿cuántos del montón hay ahí? Si somos del montón, Dios nos va a escoger de eso. ¿Qué es lo que va a ver Dios en nosotros? Va a ver capacidades. Dios va a ver en nosotros potencial. No estoy diciendo que los demás no lo tengan, pero va a ver Dios que tenemos ese deseo de servicio. ¿Ok? ¿Qué tal si Pedro, qué tal si Juan, cuando Dios les llamó, venid y yo os haré pescadores de hombres? Ellos pudieron decir, no, yo no. Ellos pudieron decir, pero ¿qué era lo que ellos tenían? Dijeron, bueno, vamos a ver, nos llama a alguien para que podamos hacer algo, vamos a ver si es útil. Entonces dieron la oportunidad para que Dios trabajara en sus vidas. Pero véase, hermano, Dios dice en la escritura acá, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir dentro de ellos, ¿a quiénes? Varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. No quiero utilizar la palabra varones por decir hombres. Pudo haber utilizado también mujeres. Dios utiliza mujeres, hermano. Pero dice enviarlos a Antioquía con Pablo. Y aquí hay una pregunta. ¿A dónde fue que se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo por primera vez? En Antioquía. Aquí, eso es historia, hermano. Ahí se les llamó a ellos cristianos por primera vez. No se les llamó católicos, no se les llamó testigos de Jehová, no se les llamó mormones, se les llamó ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué? Porque eso implica seguidores de Cristo. Entonces dice, hermano Pablo, una vez a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Entonces, hermano, Dios nos va a escoger cuando usted y yo, hermano, aunque no tengamos esas cualidades todavía, pero somos potenciales. ¿Ok? Si usted es un potencial para servir a Dios, se tiene que ver. Usted tiene que ser una persona activa en la iglesia. Hermano, ¿qué hay de necesidad para hacer en la iglesia? Hermano, ¿qué puedo hacer yo? Eso es cuando usted quiere. Cuando usted quiere ayudar a algo, usted no pregunta. Usted simplemente lo hace. Porque voluntario a veces decimos, ¿verdad? Yo sé que la hermana Gladys dice, ¿algún voluntario? ¿Cuándo vamos a agarrar voluntarios, hermano, para hacer las cosas de Dios? No, al menos que haya convicción en usted. ¿Sabe cómo le dijo, hermano, Josué qué fue lo que le dijo Josué a Moisés? ¿Qué él quería que le dijo? Quiero una doble porción de la que tú tienes. Le dijo, yo quiero que Dios me utilice más. Es usted, hermano, de las personas que dicen, hermano, yo quiero que Dios me use. Y si es posible, hermano, anhelar. Y aquí hay una cosa, vamos a diferenciar la ambición del mundo con la ambición en Dios. Es muy diferente. Amén. La ambición al mundo, ¿qué le dice a usted? ¿Qué le dice el mundo a usted en el aspecto de ambición? Acumula, trabaja, ¿verdad? Trabaja. Tienes que tener carro, tienes que tener casa, tienes que tener todo esto. Pero la ambición en el Cristo, ¿qué debe de decir? Señor, yo quiero servirte. Esa ambición es buena. Amén. Señor, yo quiero la doble porción, así como le dijo Josué. Que usted anhele, hermano, servirle a Dios de tal manera que usted pueda influir a las demás personas. Fíjese que a veces vamos a la cancha nosotros y yo veo que hay diferentes grupos allá, ¿verdad? Hay diferentes grupos y grupitos pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Si vamos a jugar a la cancha, ¿cuál sería la idea? Jugar todos. Jugar todos, pero nadie se atreve a decir, hey, vamos a jugar. Y yo he ido ahí el único. Hey, pues venga acá, los de aquel grupo vengan para acá. Hey, ustedes vamos a hacer. Y ya de repente estamos jugando. Liderazgo, hermano. ¿Sabe qué es liderazgo? El liderazgo no es querer estar encima de las demás personas. Amén. Liderazgo no es tener una etiqueta que nos diga somos superiores a los demás. Liderazgo es, fíjate bien, la iniciativa de alguien de llevar a un grupo a cumplir determinadas metas. Ese es el liderazgo. Pero la gente en nuestra cultura, ¿qué entiende por liderazgo? Se cree más. Se cree más, correcto. Este es jefe, entonces el jefe, ¿cómo se siente? Quiere la mejor atención para él, la mejor comida para él, ¿verdad? El jefe latinoamericano, ¿qué es lo que quiere? Que le sirvan. Quiere que le sirvan. Entonces, lo contrario del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no vino a ¿qué?
no vino a ser servido, dice la Escritura. ¿Se da cuenta cómo nosotros actuamos de la manera contraria que la que actúa Jesucristo? Jesucristo no vino para ser servido, ¿no? ¿Vino para qué? Para servir. Y Él fue el mejor maestro para ellos. No nació en un palacio de rey, siendo rey. No nació en un palacio. ¿Dónde nació? En lo más humilde, en una granja. ¿Cómo lo llamamos? Sí, nació en un pesebre, pero era un establo, dice la Escritura, ¿verdad? Un lugar donde no huele bien, hermano. ¿A qué huele un establo? A caballo, a vaca. Un lugar, hermano, no, quizás usted y yo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo duraríamos ahí. Pero es un lugar, hermano, que un lugar inhóspito. Pero Jesucristo nació ahí, ¿por qué? Porque Él no quiso darnos ejemplos de grandeza. Al contrario, nos quiso dar ejemplos de ¿qué? De humildad. ¿Por qué usted y yo tenemos que ser humildes? Nos dio el gran ejemplo de ¿qué? De que no es para servir, no es para que le sirvan a Él, es para servir. Él mismo nos dio el ejemplo. Y si Él nos da ese ejemplo, ¿por qué hay tanta gente hoy en día, hermanos, que están liderando iglesias en las cuales ellos, en una ocasión hay, de hecho, usted lo puede ver, hermano, un video sale a este pastor que lo suben en una silla como rey y le ponen una corona. Pero así quieren estos ser servidos. No venimos a ser servidos nosotros líderes, venimos a servir. Nos dice el versículo hermano, no a los independentistas, no es a las personas que les gusta separar, a desunir, no es a los rebeldes y busca protagonismo. Dios no vino para usar ese tipo de personas. Dios no usa, hermano, a las personas antagonistas. Las personas antagonistas, ¿verdad? Buscando pleitos, buscando problemas, buscando, aquí siempre hemos tenido como una base, hermano, de normas, ¿verdad? Que, hermano, mire, vamos a hablar a las personas con respeto. Vamos a hablar a las personas y tratarles de cierta forma como nos gusta a nosotros ser tratados. ¿A quién no le gusta ser tratado bien? A todos nos gusta ser tratado bien. Es por ende que nosotros debemos de tratar bien a las demás personas. Tenemos que ser, hermano, usar ese sentido común y utilizar esos aspectos, esos adjetivos que Dios nos hizo, nos dio para aplicar a las demás personas. Entonces, nos dice, hermano, en el Hechos 22 al 24, por favor si lo pone ahí, Hechos 20, 22 al 24. Ok, bueno, aquí lo voy a leer, dice, ahora he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire cómo habla el apóstol Pablo. Nos dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. ¿Cómo habla el apóstol? Tenemos ahí, ¿verdad? Ahora aquí, ligado yo en espíritu. ¿Qué idea nos está dando aquí el apóstol? Está unido al Espíritu. Él está diciendo, está declarando, hermano, aquí me estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Vean lo que dice después, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Ok? Él olía peligro. Pero aún con peligro, ¿cuál era su convicción? Estoy siendo guiado para servir. Así debe de actuar un cristiano, hermano. Hermano, mire, yo no sé hacer eso, pero ¿qué es lo peor que usted puede hacer? Intentarlo, hermano. Mire, y me va a perdonar, hermano, pero no convivo yo con alguien que ni siquiera intenta hacer algo. Amén. Sí. No hay peor cosa que usted quiera ayudar a las personas que ni ellas mismas quieren ayudarse. No hay peor cosa, hermano, que usted esté gastando su tiempo, su esfuerzo en ayudar a alguien que al final ni quiere aprender y usted quedó lo mismo, perdió su tiempo. Pero aquí está diciendo el apóstol, hermano, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero usted va siendo guiado por el Espíritu Santo. Y después dice, salvo, fíjese, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. ¿Cómo el Espíritu Santo le iba a dar testimonio? Porque vive de acuerdo al Espíritu Santo. Si usted no vive de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, hermano, en su mente, ¿qué es lo que va a haber? Dudas. Dudas, van a haber
usted solamente va a pensar en problemas, nunca va a tratar usted de pensar en agradar a Dios. Y luego dice, diciendo que me esperan prisión. Qué bonito lo que le esperaba. Yo pensé que iba a ser un banquete ahí ¿verdad? De Golden Corral, ¿verdad? Un banquete ahí de pescado, pero no le esperaba nada de eso. ¿A qué se atrevía él? ¿A qué se afrentaba a él? ¿A qué se afrontaba él? Al peligro. Iba a peligro, pero él iba a ir ¿por qué, hermanos? Por amor a Dios. Por amor a Dios, hermano. Ay, Dios, y nosotros a veces, ¿verdad? Algo tan sencillo y nos desanima. Algo tan sencillo, hermano, y ya no quería, ya no voy a esa iglesia. Algo tan sencillo, hermano, y nos derrumba nuestra fe. Y este hombre sabía que iba a ser, ¿verdad? Iba a ser metido a la cárcel, iba a pasar por tribulaciones. Pero mira, aquí está el pero. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué tenía este hombre? Valentía. Amén. Tenía el coraje, hermano. Tenía ese deseo de quedar bien con Dios. Tenía ese deseo de decir, aunque, miren lo que dice la Escritura, hermano. Dice, la mies es mucha, ¿y qué más? Y los obreros son pocos. Usted ve en las iglesias hoy a todo el mundo decir, amén, amén, ¿verdad? Cuando hablamos de bendiciones. Pero cuando hablamos de ir a misiones, ¿cuántos se apuntan? A pasar tribulaciones y con el riesgo de meternos presos, ¿cuántos dicen amén? Ahí se acabaron los amenes, hermano. Cuando Dios nos llama, ¿cuál era uno de los requisitos que yo le dije del servicio secreto? ¿Cuál era el peor? Estar dispuesto a morir. Imagínense una norma terrenal, hermano, morir por otro hombre, que aquel va a quedar con vida, ¿verdad? Más famoso va a ser. Pero estar dispuesto a ello. Usted y yo no estamos pasando persecución. Más adelante vamos a ver algo que espero que le llame la atención, hermano. Pero dice, ni estimo preciosa mi vida. O sea, estaba descartando su vida, hermano. Y dice, mi vida para mí mismo. Fíjense, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué estaba diciendo este hombre acerca de su convicción, hermano? Mi convicción pesa más que mi vida. Este hombre fue capaz de morir por causa del evangelio, hermano. Eso no me diga usted que una mala cara le va a hacer a usted algo similar. Mire lo que dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era la carrera de terminar? ¿Cuál era la carrera? La muerte. Sí, había esperanza. Tenía una esperanza este hombre que era más fuerte que la intención de vivir, la misma intención de vivir. Cuando usted es capaz de morir por algo, ¿qué dice de esa creencia que usted tiene? Eso es una convicción, hermano. Y qué bueno es tener la capacidad de poder decir, la disponibilidad de poder decir, yo muero por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que es verdad la causa de Cristo. Pero ninguno aquí moriría por algo que es mentira, ¿no es cierto? Entonces, si la verdad de Cristo, usted y yo la tenemos, ¿cuál debe de ser nuestra meta? ¿Cuál debe ser nuestra convicción? Hermano, entonces, si la muerte era para ellos, quizás el último, ¿verdad? Aunque me cueste la vida, pero yo lograrlo. ¿Qué son entonces las pequeñas ofensas que pasan en nuestras vidas? Compare eso. Compare eso, hermano, con el hecho de que a veces nos sentimos desanimados. ¿Qué es el desánimo entonces a la hora de servir a Dios? ¿Qué es, hermano, el que a veces no nos guste la comida que nos traen los hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que, verdad, el hermano anda torcido y yo me siento mal por ello, está dando mal testimonio? Eso no se compara, hermano, con la muerte. No hay comparación con la muerte. Pero miren lo que nos dice después, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, si yo muero, Pablo decía, para mí, ¿el qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué la ganancia? Porque vamos a una vida eterna, hermano, donde dice la palabra de Dios que ya no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor. Ya no va a haber renta que pagar, ya. Y después nos dice, hermano, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Mire lo que él está pensando. Lo que, en resumen, él está diciendo: me voy a un lugar donde no sé lo que me va a pasar. Me voy con gozo, soy guiado por el Espíritu, pero que cuando yo muera también mi testimonio pueda servir a los demás, que morir por una buena causa. Así está diciendo él. ¿Cómo está su ofrenda de olor fragante? Me refiero a su vida, no al dinero que ponemos. ¿Cómo está su ofrenda como olor fragante hacia Dios? ¿Es aceptable a Dios? ¿O es una ofrenda, hermano, de nuestra vida, de nuestros hablos, de nuestra vida? Es una vida mediocre. Una vida, hermano, que no toma en seriedad las cosas de Dios. Una vida, hermano, en la cual cualquier cosa nos puede alejar, cualquier cosa nos puede sustentar. Entonces, Pablo aquí estaba diciendo algo muy certero. ¿Qué es lo que nos sigue a nosotros? Hechos 21, por favor, 13. Mire lo que decía Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de ¿quién? Si el hombre es capaz de morir por otro hombre, hermano, ¿no valdría la pena estar dispuesto a morir por alguien que dio su vida? Amén. Por alguien que verdaderamente nos ama con un amor eterno. Por alguien que verdaderamente, hermano, y aquí voy a decir algo que quizás parezca bastante controversial para usted, pero no hay nadie en la vida, terrenalmente hablando, si lo comparamos con Dios. Nadie vale la pena. Amén. Solamente Dios. Dice la Escritura literalmente, hermano: si alguno dice, no deja a su padre y a su madre por causa de mi nombre, no es digno de mí. Amén. Eso quiere decir, hermano, no quiere decir que vamos a menospreciar a nuestros seres queridos, pero ese amor nunca debe de compararse con el amor de Dios. Pablo nos está diciendo aquí, hermano: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Este hombre ya había hecho real el vivir para Cristo. Hasta que usted no llegue, hermano, a la conclusión, fíjese, y usted haga un análisis introspectivo en usted de que la causa de Cristo vale la pena morir, usted no va a vivir un evangelio a plenitud. Cualquier cosa nos va a distraer. Cualquier mosca que pasa le va a volver su vista para otro lado. Cualquier situación que le desanime, usted va a hacer carrera que va a pegar para el mundo. Pero si su convicción es que va a servir a Cristo, y no importa lo que pase, hermano, usted tiene la convicción del evangelio seguro en su corazón. La siguiente, por favor, Filipenses 3, del 7 al 8. Mire lo que nos dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué era Pablo? ¿Qué era lo que Pablo consideraba como ganancia? La muerte. Sí, la muerte, pero aquí está hablando, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Sabe de lo que él estaba hablando, hermano? Era un tipo que tenía influencia, su estatus social era bueno, era un hombre muy estudiado, hermano. Había estudiado en Roma, había estudiado en la escuela Gamaliel, que era en ese entonces Harvard, ¿verdad? Del tiempo moderno. Era lo que él, hermano, él tenía dinero, él era jefe de escuadrones, ¿verdad? Recuérdese que él era perseguidor de la iglesia, porque los cristianos, él empezó asesinando a los cristianos. De hecho, uno de los mártires primero que él mandó a asesinar, fue Esteban. Pero dice él: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Dígame si no era ganancia él que estaba en su oficina. No digo aire acondicionado, porque no había aire acondicionado para entonces. Pero él estaba en una situación, hermano, donde, mire, no tenía por qué andar sufriendo. Este hombre estuvo preso. Y de las prisiones él escribió ahí las 13 epístolas que ahora conocemos como las cartas paulinas. Entonces él dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuáles son las cosas que son ganancias por usted? Hermano, no puedo por mi trabajo. Hermano, no puedo por mi casa. Hermano, no puedo por esto. Tantas excusas, y este hombre decía: todo lo que tengo, mire, las he estimado como pérdida. Hay otro lugar donde dice: las estimo como por basura. Él llama basura a lo que él tenía, recursos, materiales, dinero. Son basura, hermano. ¿Cuántos ricos que murieron hoy se van a llevar su fortuna? Cuénteme. Ninguno. Y hay quienes que fueron tan tacaños, hermano,
en su vida que quizás ni un ice cream se compraban porque pensaban que era demasiado caro y se murieron y ahí quedó todo. ¿Quiénes aprovechan el dinero que dejaron? Si tuvo hija, ¿quién lo aprovecha? Yerno. El yerno, que nunca conoció, imagínense. Se lo come gente que nunca conoció, hermano. Y no vaya a creer que lo van a cuidar. No, este dinerito era de mi abuelo, ¿verdad? De mi suegro, ¿no? ¿Cómo lo van a gastar? Hay que hacer los pedazos. Le voy a decir algo que quizás usted no sabe, pero la Biblia dice, hermano, que usted goce lo que trabaja. A veces usted se cohíbe quizás tomando sopa Maruchan por no irse a comer algo que valga la pena, hermano. Marucha, como sea, ¿verdad? Pero, hermano, a veces andamos ahí escondiendo, ¿verdad? Y a veces esas cosas, hermano, ¿verdad? Eventualmente, ¿sabe qué? Se van a quedar aquí en la tierra. Riquezas se van a quedar en la tierra. Y nos dice la Escritura, hermano, dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Qué es lo que usted tiene en este momento que usted dice, no, yo no puedo entregarme a Cristo porque tengo esto? Le voy a decir una cosa, hermano. Aún nuestros hijos, Cristo tiene que estar sobre nuestros hijos. El amor de Dios para nosotros tiene que ser tal. Véase lo que iba a hacer Abraham. ¿Qué iba a hacer a Abraham por amor a su hijo? O por amor a Dios. ¿Qué iba a hacer? Sacrificar a su hijo, a Isaac. No se preocupen, hija, no le voy a sacrificar a ustedes. Pero mire, pero luego dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿Cómo llamaba el conocimiento del Evangelio Pablo? Excelente. ¿Cuál es la mejor nota que usted puede sacar en calificaciones? Excelente. Eso quiere decir que no hay nada que se pueda comparar a esto. Es lo más alto, el amor a Dios. Y luego nos dice, hermano, pero por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Perdió todo, sí o no? Sí, lo perdió todo, hermano. ¿Cómo usted me va a decir que va a ser mejor estar en un sofá bien acolchonadito, dormir en una cama, ¿verdad? Como hay esas camas ahora ortopédicas, no sé cómo que le llaman, ¿verdad? Pero un montón de camas que hoy vienen con un montón de cosas. Hay camas que usted presiona un botón y lo levanta, ¿verdad? Lo deja, le levanta los pies. Olvídese, hay tecnología de todo. ¿Cómo es eso, hermano? Que este Pablo iba a escoger dormir en el piso de la cárcel que estar dormir en una cama bien acolchonadita. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Hermano, mire, este Pablo era un loco, ¿no es cierto? Para nosotros es locura, hermano, pero para este hombre era convicción. Y para las convicciones, hermano, las convicciones no se negocian. Si usted vive por principios y valores en su vida, hermano, diga lo que diga quién, sus valores son esos. Nosotros a veces hemos estado acostumbrados a vivir en base a emociones, hermano, o a sentimientos para que la gente no se moleste, lo otro. Pero los negocios, los principios no se negocian. Las normas, vivir para el Evangelio, ahora que lo conocemos, óigame, que alguien me venga a decir, mira, y vamos a ver, pasen por favor las siguientes slides, ya vamos terminando, hermano. Decía, mire lo que decía Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué era lo que él gastaba? Todo. Dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él decía, no importa dar mi vida, no importa dar lo que yo tenga, pero voy a dar, me decía él, por las almas, por vuestras almas. Este hombre estaba dispuesto a ganarle, quitarle, a arrebatarle las almas al infierno. Y que él decía, hermano, aunque amándoos más, sea amado menos. Y claro que pasó persecución. Claro que lo metieron preso, hermano. Y ahí escribió las 13 cartas paulinas. Claro que pasó, hermano, hambre. Él dice, he pasado de todo, he pasado persecución. El siguiente, por favor. Eso es todo lo que tenemos, pero hay algo más que quisiera mencionar, hermano. Y Dios utiliza una vez más personas fieles a su llamado. Primera de Corintios 4, del 2 al 5 nos dice, hermano, ahora bien, fíjese, se requiere de los administradores, fíjese, que cada uno sea hallado como fiel. Los administradores,
Administradores no son los administradores de la iglesia. ¿Usted es un administrador de qué? Aunque usted no tenga un cargo, ¿qué administrador de qué es usted? De las cosas de Dios, hermano. Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No, pastor, eso solo aplica para los de la iglesia, los líderes de la iglesia. No, eso aplica para todos, hermano. La fidelidad, ¿qué es lo que incluye? Responsabilidad, incluye honestidad. ¿Se acuerda que hablamos hace 3 domingos atrás acerca de esas cosas? Integridad. Usted no me puede decir, hermano, mire, yo soy cristiano, pero me gusta robar. ¿Verdad que no tiene coherencia eso? Hermano, mire, yo soy cristiano, pero me gusta mentir. ¿Verdad que no tiene coherencia? Usted no puede decir, hermano, yo soy cristiano, pero soy muy irresponsable en mi trabajo. ¿Verdad que no tiene coherencia eso, hermano? Dice bien claro, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Personas íntegras, personas responsables, con un testimonio vivo. Que sean aquellas personas, hermanos, comprometidas con el Evangelio y que estén dispuestos. Usted toma las riendas, usted toma ese rol de la cual el Señor le ha concedido, de ser una persona valiente, de ser una persona que no le tuvo miedo a las circunstancias, que es capaz incluso de morir por su causa. Hermanos, cuando Dios nos llama no es para juegos. Su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que haber un antes y un después. Usted no puede decir el Señor me salvó y usted todavía fumando o usted todavía haciendo juego con las cosas de Dios. O que una cervecita ahí de vez en cuando, eso ya no va para los cristianos, hermano. Y si usted me dice, hermano, muéstrame un versículo donde aparece que no debo de tomar. Hay muchos. Pero el más convincente, hermano, es el hecho de que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas en su vida que usted va a ver que quizás son normales porque mucha gente lo hace. Eso no quiere decir que es correcto para nosotros. Véase el versículo con el cual nosotros empezamos diciendo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. ¿Cuál era la condición primero? Limpiarse de esas cosas. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quiere usted ser usado por el Señor, hermano? Dice la Escritura que usted simplemente tiene que tener disposición y también tiene que tener disponibilidad. No cuando usted quiera, hermano. Porque aquí fue, no cuando Pablo quería, fue ¿cuándo fue? Cuando Dios lo utilizó, cuando Dios lo llamó. Y si usted es de las personas como Isaías que dijo, heme acá, aquí estoy, Señor. Dios quiere utilizarle, pero quiere que usted también esté dispuesto a ser utilizado. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Si hay alguien aquí, hermano, que no conoce a Cristo Jesús en su corazón. Si usted dice, hermano, si yo muero hoy, yo no sé dónde iría. Usted necesita a Cristo. Si usted está aquí y usted dice, hermano, mire, yo he estado en la iglesia tantos años, pero si yo muero hoy, yo no sé si iría al cielo. Usted necesita recibir a Cristo. Si usted nunca se ha acercado a una iglesia y usted ha escuchado este mensaje y usted sabe que Dios está tocando su corazón. Dice la Escritura, hermano, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriré la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere utilizarle, pero no es cuando usted quiera o cuando usted decida cambiar. Dios quiere utilizarle aún en ese momento que usted quizás no quisiera, pero que el Señor tiene planes para usted. Dios quiere cambiar su vida. Así como está orando todos, por favor, orando con sus rostros inclinados. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Hemos escuchado un mensaje, Señor, que nos reta, Señor, a ponernos a pensar en esas cosas espirituales, más que las cosas materiales, Señor. Señor, estamos acá, Señor, con el propósito de glorificar tu nombre, de bendecirte. Nos has llamado, Señor, y ese llamado, Señor, ha sido escuchado. Y pedimos, Señor, que aparte de nosotros todas aquellas cosas, Señor, que impiden, Señor, que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, y servirte de corazón. A veces hay dudas, Señor. A veces hay tropiezos de otras personas, Señor.
que nos inhiben, Señor, ese deseo sincero de alabarte y glorificarte, Señor. Ven a nuestras vidas, Señor. Aquellas personas que nos están viendo incluso por las redes sociales, si usted está pasando por una situación adversa en este día, usted necesita a Cristo. Si usted dice, yo tengo un problema en mi corazón, un problema emocional tal vez, un problema de matrimonio, un problema de pareja, usted necesita a Cristo Jesús. Su palabra, la palabra de Dios dice, hermano, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De tal manera Dios amó al mundo, dice la Escritura, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Jesucristo no solamente es decir yo creo, es vivir de acuerdo a sus normas, es vivir de acuerdo a sus preceptos. Dios quiere llamarle, pero tiene que arrepentirse. Ahí donde está, usted puede hacerlo. Puede decir conmigo, Señor Jesús, yo soy pecador. Me arrepiento, Señor. Reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco, Señor, que he vivido una vida, Señor, sin propósito. Una vida a mi manera. He vivido una vida, Señor, deshonrándote. He vivido una vida deshonrando a mis padres. Una vida, Señor, haciendo, Señor, solamente para las cosas a mi conveniencia, a mis placeres. Pero en este momento, Señor, me arrepiento de corazón. Por favor, llena mi vida con gozo. Llena mi vida, Señor, con amor. Haz que nazca una nueva criatura en mí, Señor. Haz que nazca una nueva persona en mí, Señor. Señor, reconozco que enviaste, Señor, a Jesucristo a morir por mis pecados y que resucitó al tercer día. Yo creo eso, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de este humilde pecador. Señor, gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, lo que haces y lo que harás. Señor, te pido que compunjas el corazón de aquel, Señor, que está pasando por un momento mal en este momento. Por ese abatimiento de espíritu, Señor. Por ese dolor de corazón, Señor. Por una enfermedad, Señor, incurable que quizás han dado los diagnósticos los médicos. Ven a nuestras vidas, Señor, te necesitamos. Guía nuestras vidas. Señor, limpia nuestras sendas, Señor, para que nuestros pies puedan caminar seguros. Te damos las gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Por lo maravilloso y misericordioso que has sido con nosotros, Señor. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús, por favor, levante su mano donde está. Todos orando todavía. Por favor, si usted no conoce a Cristo, no me refiero que si usted ha ido a la iglesia, me refiero que si usted no tiene a Cristo en su corazón. La palabra de Dios dice que Dios le llama. No haga caso omiso a ese llamado. Usted necesita a Cristo, necesita caminar con Él. Necesita que Cristo camine con usted para que usted tome mejores decisiones. Que sea una buena esposa, que sea una buena mamá, que sea un buen papá. Dios quiere cambiar su vida. Y Dios quiere hacerlo de cierta forma que usted adquiera un propósito de vida. Que tenga gozo usted para vivir. Que usted pueda ser influencia para otras personas. Dios le ama. Solamente quiere su vida. Dios quiere que le entregue sus planes. Y Él hará el mejor diseño que hay en todo el universo. Te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias damos. Y el pueblo de Dios dice, amén.